¿Qué tal? Seguimos aquí en el Quilombo de Periodista Digital, la única tertulia que verán ustedes por streaming a través de un digital. Habrá otras, pero esta habrá sido la pionera, la primera que se haya hecho aquí en España. Bueno, viernes, tiempo de pensar en profundidad, que es, y para eso necesitamos la ayuda del director de disidentia.com, de Javier Venegas. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, gracias, Luis. Bueno, vamos a seguir con el tema, tuvo muchísimo éxito, el tema que tratamos el viernes pasado, que era la primera parte de Suecia, cómo cómo las técnicas invasivas, las técnicas de control social que inventaron los suecos, y no tuvieron que recurrir al marxismo cultural, todavía inventaron algo muchísimo mejor en el sentido, mejor para ellos, claro, más invisible, más silencioso. Y bueno, y por eso el artículo de Javier Venegas se titulaba Suecia, el monstruo sigiloso. Y ahora vamos a seguir hablando de Suecia porque, claro, Javier, en relación a lo que tú comentabas, ¿qué era lo que habíamos contado en aquel artículo? Estábamos hablando de cómo en Suecia habían puesto mucho énfasis en romper lazos familiares, en romper vínculos emocionales y en entender que la interdependencia es mala. El mejor individuo para ellos, para controlarlo mejor, es el que está absolutamente solo. Sí, el principio fundamental, lo que explicábamos, que es la idea, yo creo que es la idea fuerza de todo esto, es cómo transitar de una sociedad capitalista competitiva, que es más o menos espontánea, a una sociedad tecnocrática dirigida. Esa es la clave de ellos. Y a partir de ahí empiezan a evolucionar y a aplicar una serie de políticas sociales, convirtiendo a Suecia en un gran laboratorio de ingeniería social, del cual van a salir muchas técnicas políticas exportables al resto del mundo desarrollado, que van llegando gradualmente y que ya están llegando aquí. Javier, tienes otro artículo titulado Suecia y el suicidio social, que los lectores suscritos a disidencia.com pueden disfrutar. La sutil pero temible revolución. En ese artículo dices algo que estábamos comentando. 40% el 40% de los ciudadanos en Suecia vivirán solos toda su vida. Y quizás también de ese 25% que muere en absoluta soledad sin que nadie le eche en falta. Sí. Bueno, esa es la consecuencia. Es decir, ¿qué tipo de... ¿por qué esa necesidad? ¿Por qué entienden que el vivir juntos, el vivir en familia es una forma de esclavitud y fomentan esto, al final la muerte, la soledad más absoluta, que hace que Suecia tenga una de las tasas de suicidio más altas del mundo? Bueno, hay dos sociólogos suecos que son más recientes, ¿no?, que estudian todo esto y ellos están precisamente a favor de lo que está ocurriendo en Suecia, porque ahí lo que ocurre en Suecia es que prácticamente no hay discrepancias, ¿no?, dentro del cuerpo de los expertos. Esto está bien, ¿no? Entonces hay un par de sociólogos suecos que han escrito un libro muy interesante, creo que es de 2006. ¿Son los suecos humanos, se titula? Sí. Son los suecos humanos. Es una pregunta. ¿Son los ¿Está editado en español? Sí. Es muy interesante porque ellos defienden esto. Entonces, hablan de una sociedad en la que el concepto de amor es diferente al que nosotros podemos entender. El verdadero amor para estos dos sociólogos, que tengo aquí los nombres apuntados, a ver si te salen, sí, Lars Tragart y Henrik Berggren. En mi inglés todavía, pero el sueco ya me cuesta más. Y estos dos señores hacen un libro muy interesante que conviene leerlo, porque no hay que leer solo con lo que uno está de acuerdo, sino hay que conocer las cosas. Bueno, pues ellos dicen que el verdadero amor es un amor que para que exista tiene que ser un amor libre. ¿Y el amor libre cómo puede existir? Cuando rompes cualquier dependencia entre personas, cualquier relación entre personas. Por eso, en Suecia, una de las cruzadas es cambiar el modelo de familia, ir a lo que ellos llaman el modelo de familia, la familia democrática, en la que consideran que la familia actual, la tradicional, la que todos conocemos, se basa en la jerarquía. Es decir, hay una jerarquía. En cambio, el modelo de familia democrático no existe jerarquía. Cada individuo tiene su propia independencia, incluyendo los hijos. Esto no es solo mujeres y hombres, es que también están va de los padres hijos. a hijos también, ¿no? Sí, porque la jerarquía, es decir, dentro de la familia democrática no hay roles.
No existe el rol de padre y el rol de hijo, igual que no existe el rol de esposo y el rol de esposa. No existen, todos son iguales, incluso los hijos. Y por lo tanto, no hay una jerarquía. Entonces, todos son iguales, todos tienen derecho a su propia independencia y a negociar absolutamente todas las decisiones que se tomen en la familia, lo cual es... Bueno, a mí me parece que hasta cierto punto pues sí hay que hablar y dialogar con los hijos, por supuesto, pero hay cuestiones que deben basarse en la jerarquía padre-hijo, porque si no, no hay manera de que la familia funcione medianamente normal, ¿no? Pero... He encontrado un documental, porque bueno, no lo he encontrado, me pasaste tú el link y creo que quiero poner un poquito del tráiler para verlo, porque precisamente ahonda en eso que estás... contando. Es un documental en el cual se titula La teoría del amor y habla precisamente de esto, de esta forma de control social en la cual se rompen los vínculos entre las parejas y incluso entre padres e hijos, con lo cual las consecuencias sociales de eso ya se las pueden imaginar. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships have to be based on the fundamental independence between people. Independence between people. Independence strips you of the abilities of social life. Var finns dottern någonstans? De har inte setts på 30 år. Hur kommer det sig att en person har varit 2 år i lägenheten död? So if you look at the upper, right-hand corner, you'll see one little solitary country up there. Extreme, right? Which is Sweden. A society of individuals. A society of individuals. A society of individuals. The Swedish theory of love. Javier, ponle un momento en el tiempo. ¿Quién impulsa esto? ¿Desde dónde? ¿Quiénes son las instituciones? ¿Es un lobby? ¿Es el gobierno? ¿Son los partidos políticos? ¿Quiénes implementan este tipo de control social? Los expertos. Esto es, en realidad en Suecia, es todo un movimiento que empieza a través de los expertos. Esto es que constantemente, cuando hay algún debate, inmediatamente tenemos que todos callarnos porque salen con la famosa frase que a mí me pone ya los pelos de punta, es el estudio muestra. El estudio muestra, y entonces se acabó. El estudio. Se acabó. Entonces, ¿por qué? Si lo dice un estudio... Y ya no hay más que hablar. No se puede discutir. Luego analizas el estudio, haces un metaanálisis y te das cuenta de que el estudio, pues bueno, tiene bastantes lagunas, ¿no? Claro, está pagado y financiado para decir lo que ellos quieren escuchar. Tiene una intención tiene siempre un sesgo, pero son los expertos. En Suecia, en cierta forma, los propios políticos han delegado en los expertos. Los propios políticos han delegado en los expertos. La sociedad tiene una reverencia hacia los expertos extraordinaria. Es decir, y una sumisión, una servidumbre, porque en Suecia este tipo de políticas, este tipo de entender la vida ha dado un giro extraordinario a la forma de pensar de las personas. En Suecia todo tiene un sentido técnico, pragmático y práctico. Y de ese sentido se elimina cualquier enfoque ético o moral. Si un experto dice que algo es más eficiente, se tiene que adoptar, aunque suponga unos costes morales o éticos que en la sociedad sueca pues pasan desapercibidos, porque lo importante es vivir mejor, que yo esté mejor, yo. Es una paradoja, porque por un lado es la libertad individual, la independencia individual, que es falsa, porque acabas dependiendo intensamente del Estado. Claro. Pero por otro lado, para que esa independencia y esa libertad individual se sustancie, tenga contenido, tenga algún sentido, tienes que socializarte. Tienes que tener relaciones con los demás. Eso es lo que da sentido a tu existencia. ¿Qué consecuencias sociales trae esto? Es decir, te preguntaba, la tasa de suicidio, por ejemplo. La tasa de suicidio ya sabemos todos que en Suecia es elevada. Es decir, y en Noruega. Y en Noruega, y en Dinamarca. Es
decir, pero bueno, ahí dicen que es también en la cuestión de hay un síndrome que no me acuerdo ahora la palabra técnica, pero es las pocas horas de luz porque están en una latitud. Evidentemente. Pero, sin embargo... Eso genera alcoholismo también. Sí, pero también, bueno, es que claro, ahí empezamos a se cruzan las cosas, las cuestiones se cruzan. ¿Hasta qué punto es el clima, la luz, y hasta qué punto es la soledad? Claro, porque es decir, unas sociedades que viven con ese nivel de vida, con esa seguridad, con esa tranquilidad, sin agobios, sin opresiones aparentes, pues lógicamente, aunque tenga un índice alto de suicidios por la falta de luz, ¿vale? Pues tendrá que contrarrestar de alguna manera. Sin embargo, el índice sigue siendo alto. Pero no solo es el suicidio, es la depresión. Uno de los factores más fuertes que existen en este tipo de sociedades es el número de personas que viven en una depresión crónica. De hecho, creo que la OMS estima que en las sociedades desarrolladas la segunda enfermedad inhabilitante dentro de 10 años va a ser la depresión. Si tú no verás a un nigeriano o a un etíope deprimido, porque primero necesita socializarse, depende de los demás, y segundo, tiene que estar muy preocupado, muy atento a cubrir sus necesidades básicas. No tiene tiempo para deprimirse. No tiene tiempo para deprimirse, no puede pensar en el yo, no puede pensar, ¿y ahora qué hago con mi vida? Que lo tengo todo, y ahora, ¿qué sentido tiene que yo sea ingeniero si voy a estar aquí siempre haciendo lo mismo? Correcto. Y tengo todo resuelto, y además pues no tengo hijos, vivo solo. Y ese tipo de situaciones es lo que se llama la sociedad terapéutica. La sociedad en la que se generan ese tipo de enfermedades. Javier, y a nuestra izquierda, ¿qué es de todo esto que acabamos de ver? ¿Podemos decir que están fascinados con ese modelo? ¿Que hay cosas que les seduce de ese modelo? La izquierda más vasta sigue pensando un poco en el modelo antiguo, que es imponer por la fuerza pues, determinadas estructuras sociales. Sí. Pero hay la izquierda socialdemócrata, y los veremos en Twitter, gente que son politólogos, que son una izquierda moderada, sí están por este modelo. Sí lo consideran el modelo ideal, sí están en ese modelo. No hay duda, y hay que decirlo, que Suecia ha hecho cosas bastante bien. Ha hecho cosas bastante ahora bien. vamos a hablar y te quería preguntar. Bueno, pues lo dejamos para luego, pero lo importante es que esta tendencia está llegando aquí, y si nos damos cuenta está llegando de muchas maneras. Ahora, por ejemplo, con la cuestión de las agresiones sexuales. Sí. Una agresión sexual, siempre hemos entendido una violación, y agresión sexual, cosas muy concretas. Correcto. E inequívocas. Ahora una agresión sexual es proponer a una mujer que se acueste contigo. Sí. O incluso tocarle la rodilla con la mano o apoyar la mano en el hombro. Exacto. O, es decir, entonces, en ese sentido, todos hemos sufrido una agresión sexual, también los hombres. Aunque yo no sea muy guapo, a mí alguna mujer me ha propuesto irme a la cama. Y a mí me ha pasado. Bueno, a ti porque tú eres más joven. No, pero imagínate si te ha pasado a ti, incluso también. Pero bueno, claro. Sí, pero eso... El tema es... Pero nunca hemos entendido eso como una agresión, porque las personas adultas dicen no, y si se pone pesado el moscón de turno, pues te pones tú muy serio. O sea, claro. Y se acabó. Normalmente en el 99,99% de las veces se acaba ahí el tema. Exacto. Sin embargo, ese tipo de cambios, de meter en la agresión, en una especie de amenaza para el individuo, conductas que hasta entonces no considerábamos ni siquiera ya ni faltas, no delitos, ni faltas, está creando nuevos códigos de conducta. Esto lo que hace es cortocircuitar nuestras relaciones. Totalmente. La gente, los hombres, y eso está ocurriendo ya en Estados Unidos, los chicos no saben qué códigos de conducta tienen que aplicar cuando están con chicas. Es decir, qué es lo que puedo hacer y qué produce eso, una inhibición. El otro día, esto lo decía Carlos Saura, cineasta español, en el diario El Mundo, así con todas las letras. No es un sociólogo, no es un experto, es un cineasta, es una persona que ve algo y lo cuenta y dice, mira, yo estoy viendo que hay muchísimas mujeres que están pasándose al lesbianismo porque no tienen falta de eso, es decir, claro, se está cortando esa interdependencia. Sí, hay una desconfianza mutua enorme. Exacto. Entonces, pero es que... Y también tiene que ver con esa corriente feminista de estigmatizar al hombre y de odiarle. Bueno, yo acabo de oír una tertulia de una señora, no sé quién era, porque solo la vi, no la he podido ver. Ana Terradillos. Que decía que a las mujeres las están machacando. Es decir, ese tipo de mensajes de que tú no puedes volver sola por la noche, de que las mujeres las están machacando, de que hay un terrorismo machista,
son mensajes, primero, fuera de la realidad. Exacto. No son reales, porque el índice de agresiones que hay en España, o mejor dicho, vamos a poner al revés para que se note más la diferencia, de los hombres que no agreden ni maltratan a mujeres es el 99,99% de la población. Claro. Ese es el índice, digamos, de las personas que saben comportarse, aunque a veces discutimos. Pero es que, por ejemplo, en Suecia, esto se plasma muy bien. Hay una anécdota buenísima de Susan Sontag, la citamos la otra vez, pero sí, que tiene el libro, cultural. yo lo recomiendo, Letters from Sweden, y es extraordinaria, porque ella cuenta que va en un coche con unos suecos a un restaurante. Entonces, no tienen muy claro dónde está el restaurante, no saben exactamente si van a saber llegar. Entonces el conductor dice, yo creo que es 2 calles más y a la derecha. Y entonces otro de los que va en el coche dice, no, son 3 calles más y a la derecha. Entonces el conductor vuelve a decir, muy educadamente y sin ningún tipo de tensión, no, son 2 calles más y a la derecha. Y entonces un cuarto sueco que va en el coche dice, ¿queréis dejar de pelear? Es decir, no hay ninguna pelea. Claro. Es un miedo extraordinario al conflicto. Cuando dejas de socializar, de relacionarte con tus iguales, pierdes un músculo. El músculo de afrontar que la convivencia es algo que requiere un esfuerzo y que requiere también una cierta madurez para no entender que todo es una agresión. Entonces, por eso creamos una generación de ofendidos. Ya nacen ofendidos. Claro, de niños burbuja. Una sociedad que está dentro de una burbuja, como dicen los norteamericanos, pues que hay que caminar como pisando cáscaras de huevo. Exacto. Entonces, esto es así. ¿Por qué? Porque no están socializando. Muchos de ellos son hijos únicos, viven muy arropados por la familia, dentro de lo que cabe, eso es lo menos malo, pero por ejemplo, en el caso del documental que has puesto, que yo recomiendo que se vea, es el caso de la señora que se insemina en su casa con una jeringa que pide a través de internet, que eso en Suecia es algo que cada vez se hace de forma más habitual. Pues imagínate, pues, una señora que se mete en una empresa a través de online y compras tu semen en una jeringa y te inseminas tú sola en tu casa, poniendo debajo de las caderas un almohadón y te inseminas y tal. Y luego, ¿qué le cuentas a tu hijo? Oye, ¿quién es mi papá? Una jeringa, hijo. Tu padre es una jeringa. Es una imagen orwelliana. Te quería comentar también porque decíamos, bueno, en Suecia también hay cosas interesantes, pero las cosas que vemos, las cosas interesantes, no son las que nos quiere vender la progresidad de aquí. Claro. Es decir, es muy distinto lo que nos venden aquí con lo que realmente está pasando. Y para eso quiero utilizar a alguien que tú conoces, que es Johan Norberg, que es, decíamos en el programa anterior, toda propaganda, toda sociedad tóxica, toda sociedad exportadora de mitos falsos también genera sus propios antídotos. Y Norberg es uno de ellos, es un sueco que permanentemente está recordándole a la izquierda que lo que está diciendo es falso y que Suecia no es la Suecia que ellos pintan. Y para eso se ha apoyado en otro referente periodístico, en este caso John Stossel, que hacen precisamente y se preguntan, ¿qué hay detrás del mito de la Suecia socialdemócrata? Lo vemos. Today, many Americans don't like capitalism. Socialism would be better, they say. Not repressive Russian or Venezuelan socialism, but democratic socialism, like what's practiced in Scandinavia. I think we should look to countries like Denmark, like Sweden. Say, what, you want to be like Sweden? Kinda. Sounds pretty good. People interviewed in this just-released PBS documentary say America should be more like Sweden. It seems like it's like a place that, like, no problems or something. It is a socialist economy. Volvos and socialized medicine. Volvo is now a Chinese company. Welcome to Stockholm, Sweden. My name is Johan Norberg, and this is where I was born and raised. Johan Norberg made this documentary because he wanted to set the record straight. Sweden is not socialist because the government doesn't own the means of production. To see that, you have to go to Venezuela or to Cuba or North Korea. But we did have a period in the 1970s and 1980s when we had something that resembled socialism, a big government that taxed and spent heavily. And that's the period in Swedish history when our economy was going south.
So much so that even socialists complained about the high taxes. Astrid Lindgren, who wrote the very popular children's books, Pippi Longstocking, for instance, she was a social democrat, but she had made a lot of money from her books. She found that she paid 102% in taxes. She wrote this angry essay about a witch who was quite mean and vicious, but not at all as vicious as the Swedish tax authorities. And yet, even though taxes were high, they did not bring in enough money to fund Sweden's welfare state. There were waiting lines to get health care. People couldn't get the pension that they thought that they depended on for the future. At that point, the Swedish population just said, enough, we can't do this. Sweden then reduced government's role. They cut public spending, privatized the national rail network, abolished certain government monopolies, eliminated inheritance taxes, and sold state-owned businesses like the maker of Absolut vodka. Lower taxes, reformed the pension system so that it wasn't unsustainable. The results from the spending cuts and privatization? This impoverished peasant nation developed into one of the world's richest countries. Javier. Está muy bien, es decir, es cierto. ¿Pero esto no es lo que nos cuenta la progresía? No, esto no nos lo cuenta la progresía, pero sin embargo la progresía cree en el socialismo democrático, cree en ese socialismo en el que los medios de producción, como decíamos en otro programa, permanecen en manos privadas, pero el control social es del Estado. Los individuos pertenecen al Estado, son siervos del Estado. Y esto es lo que quizá pues este señor no dice de las reformas últimas suecas, porque él se refiere a la crisis de los 90 en Suecia. Exacto, es que me parece interesante, Javier, te lo quería comentar, porque efectivamente hay un momento en el cual se dan cuenta de que a través de la economía finalmente no les pueden controlar. Entonces dicen, vamos a dejarlo, vamos a dejar una economía, como tú contabas, en manos privadas, y vamos a expropiarles la mente. Claro, va a ser mucho más sigiloso, mucho más invisible, mucho más silencioso. Por supuesto. Es decir, a través de la ideología de género, a través del feminismo. Sí, pero además aquí podemos tener la idea engañosa de que en Suecia los impuestos no son altos, siguen siendo impuestos bastante altos, más altos que aquí. Es decir, eso es una cuestión, pero bueno, lo por eso Podemos dice, oiga, nosotros pagamos pocos impuestos. En España pagamos pocos impuestos. Claro. Hombre, porque pagamos pocos impuestos, ¿sabes por qué? Porque tenemos un gasto disparado. Es decir, el gasto en España ha coronado el $500 million de euros. Pero quiero que veas una segunda parte para que veas quiénes son los que pagan impuestos en Suecia. No son los ricos. Mira, entérate. Here, Sweden is this socialist paradise. We do have a bigger welfare state than the US, higher taxes than the US, but in other areas, when it comes to free markets, when it comes to competition, when it comes to free trade, Sweden is actually more free market. That free market pays for Sweden's big welfare programs. Today, our taxes pay for pensions. You call it social security. For 18-month paid parental leave, government-paid childcare for working families. But having the government manage all of these things didn't work well, so we had to manage it in another way. They privatized. We realized in Sweden that with these government monopolies, we don't get the innovation that we get when we have competition. And this is particularly true for the school system. Sweden switched to a school voucher system that lets parents pick their kids' school and forces schools to compete. And one of the results that we've seen is not just that the private schools are better than the public ones, but even the public schools in the vicinity of private schools, they often improve because they have to. Sweden's version of Social Security was going broke, so Sweden privatized that too. Privatized the pension system. That terrifies people. And obviously that scares people, but when they realized that the alternative was that the whole pension system would collapse, they thought that this is much better than nothing. Now, the bulk of pensions is really contribution defined. So if things are going well for Sweden, pensions are increasing. But if things are going less well, pensions are automatically lowered, which basically takes away from politicians the ability to buy votes by just promising higher pensions and letting future generations pay. And when it comes to taxes, what Sweden does may surprise you. The low-income earners in Sweden pay a lot more than low-income earners in America. So despite the fact that Sweden looks like sort of a socialist country which taxes the rich exorbitantly high, the truth is the opposite.
People who earn below average income pay up to 60% in taxes. This is the dirty little secret about the Swedish tax system. We don't take from the rich and give to the poor. We squeeze the poor because they are loyal taxpayers. Not taking more from the rich, school choice, privatization. Sweden is anything but socialist. Bueno, evidentemente tiene... este es un lado, este es uno de los rostros de este Jano sueco. Lo intentaron a través de la economía y no funcionó. Lo que pasa es que esto no nos lo cuentan. Y luego está el otro rostro de Jano, que es la expropiación de las mentes, que es de lo que venimos hablando aquí en el Quilombo Contigo. Dicen, no, Suecia no es socialista. Bueno, no socialista, económicamente hablando, Exacto. no lo es. Exacto. De hecho, o sea, económicamente se dieron cuenta que venía, lo dijimos desde el principio, es decir, que dijeron económicamente dejaron los medios de producción en manos privadas. Por ejemplo, tú en Suecia se muere alguien y... Lo interesante es lo que dicen de los ricos, es decir, aquí no vamos contra los ricos, pero como eso, quiere nuestra progresía. Pero eso, claro, así explicado, igual habría que averiguar. Siempre es la clase media y tal, la que más impuestos paga en proporción. Sí, pero esa frase de los pobres son los exprimimos a los pobres porque son los contribuyentes más fieles. Claro, pero hablamos también siempre de impuestos como el IRPF. Pero es verdad, a ver, Borg creo que vive en Mónaco. Sí, claro. O sea, Raikkonen creo que vive en Mónaco. Es decir, las grandes fortunas suecas no pagan impuestos ahí. Claro, porque no sé cómo será el sistema progresivo que hay ahora implantado en Suecia, pero yo sé que... en un momento llegó a ser brutal. Llegó a ser brutal, es decir, ha hablado del 102%. Exacto. Es decir, llegar a cobrarte más de lo que ganas, ¿no? Es claro. Es una cosa como de... Claro, ya me dirás cómo se paga eso. No, pues no sé, no tengo ni idea. Debe ser una cuestión que técnicamente sería eso, pero igual en la práctica no llegaría, porque bueno, ya sabemos que cuando se empieza a pagar impuestos luego es progresivo, es decir, no es el 100%, nunca. Pero bueno, esto no es lo más interesante. Lo interesante es que está muy bien, es decir, lo que hay que copiar de Suecia precisamente son cosas como pues, un libre mercado muy eficiente, una educación eficiente, es decir, una apertura a la iniciativa privada. Eso es lo bueno que hay que copiar. Pero es que en Suecia eso es la parte que a todo el mundo le interesa, sobre todo cuando hacen documentales de si Suecia es socialista o no. Sí, esa es la parte económica. Pero la cuestión está en que, claro, es que todo esto es muy interesante, pero no solo interesante para que la economía vaya bien, es que para que los ingenieros sociales apliquen todos los inventos que se les va ocurriendo, necesitan una economía boyante que les permita sufragar los experimentos que están realizando. ¿Cómo puedes de repente pues, tener... O sea, es que te digo una cosa, es que en el año 1970, y no ha cambiado mucho hoy en día, eso no ha cambiado, En 1970, en Suecia, comisiones gubernamentales para estudiar el género y la familia había 72. Ya en los años 70. En los 70. Esto no ha cambiado. Es decir, hay una... Suecia es un país en el que, como digo, los políticos prácticamente han delegado en los tecnócratas y en los expertos, y el público también. Y muchos que nos están viendo, Javier, preguntan, oye, ¿y Greta Thunberg? Porque los suecos son especialistas en crearnos este tipo de figuras, ¿no? Greta, después hay otra chica que está en contra de los aviones para que no volemos, y hay toda una campaña. Sí, la vergüenza si viene con de volar, sí. Si viene con una sueca, o sea, es que esta semana veíamos a Greta saludando a Obama, en plan guay. Oye, que tienen mucho poder. Mucho poder. Bueno, detrás de Greta, como ha denunciado The Times, detrás de Greta hay un lobby energético brutal. Es decir, Greta no es un fenómeno espontáneo. Greta es la cara visible de un lobby energético brutal en Suecia. ¿Tú te acuerdas de aquella empresa tan grande, que yo creo que era la más grande que había en el mundo? Amron, el escándalo de la quiebra de Amron, ¿no? Pues el plan estratégico, es una empresa energética, el plan estratégico, tú lo coges, el plan estratégico de Amron, y lo miras y lo comparas con las iniciativas para combatir la crisis climática, y es que parece que lo han copiado. Es que han cogido, lo han calcado. Es decir, claro que hay un interés económico, pero vamos a ver, si es que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, no me acuerdo el nombre, pero Guterres, ha hecho unas declaraciones, una entrevista al diario El País,
que es absolutamente de locos, es decir, diciendo que hay más huracanes que nunca, que el nivel del mar está creciendo ahora cuando lleva creciendo el nivel, aumentando desde que se acabó la glaciación, lleva siglos subiendo el nivel de mar, diciendo que nuestra salud, que vamos a morir todos. Exacto. Es decir, ¿y qué hay que hacer para combatir la crisis climática? Hombre, primero más impuestos. Claro. Y después políticas. Claro. Que van a promocionar determinados negocios. O sea, la izquierda aprovecha, en ese sentido, la verdad que parecen liberales, es decir, ven un problema y aprovechan la oportunidad, ¿no? Claro. Es decir, son entrepreneurs de la ingeniería social. O lo crean, el problema. O lo crean o te lo rentabilizan. Mira, la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, lo venimos diciendo aquí, es un negocio. Es un negocio. Mira, Oscar Camps cobrando de Podemos, cobrando de empresas españolas del IBEX, cobrando ¿de dónde más? Ayuntamiento de Podemos, empresas del IBEX, y por supuesto con contacto con las mafias de ahí. Y a más. Luis, a más. Y del independentismo catalán, que me he olvidado, que le dieron un premio. Un salto más. Es decir, y hay una asociación ahora de medios de comunicación, incluso instituciones educativas, que se han unido en una página web, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay 300 entidades para exigir políticas ya contra la crisis climática. Ahí está The Guardian, está CBS, están claro. Todos. Es decir, ¿por qué te digo a más? Muy sencillo. Cuando tú abres una línea de negocio global, todos se benefician. Es decir, cuando tú estás haciendo campaña contra el cambio climático en un país cuyo gobierno está presionado a implementar políticas, quiera o no, para combatir ese supuesto fin del mundo, lógicamente entras en una línea de negocio que vas a recibir tu parte de ese pastel, porque vas a recibir publicidad, vas a recibir, sobre todo, si te has dado cuenta, mucha prensa progresista ha convertido el feminismo y el ecologismo en líneas de negocio que les llenan las páginas de lectores. ¿Te parece que ese tema lo dejamos para más adelante? Traficar con miedo, se llama eso. Traficar con miedo y ganar, por supuesto, muchísimo dinero, metiéndole el miedo a los ciudadanos. Bueno, solo para terminar, una cosa muy interesante. Es decir, hay una palabra en Suecia que es una expresión exclusivamente sueca, que la tengo aquí anotada, que es manistrot, que ¿sabes lo que significa? No tengo ni idea. Harto de las personas. Harto de las personas. Bueno, refleja bien el carácter sueco, harto de las personas. Pues nosotros estamos hartos de estos que quieren venir a decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que, por supuesto, cómo tenemos que votar. ¿A quién votar? Pues a ellos. Javier Venegas, gracias. Un placer. Gracias. Seguimos el próximo viernes con más pensamiento crítico, pensamiento disidente, que es el que Javier defiende desde su portal, desde disidentia.com, a quienes invito a todos que nos están viendo a pasarse por ahí, y si todavía no eres mecena o todavía no estás suscripto, pues estás tardando mucho. Nos vamos con El extintor de JF La Mata, ya, en unos minutos.